algunas dudas. ¿Cómo ve Juan Pablo Suet desde el mundo también de la empresa, de la mini pyme, de las pymes, el tema del retiro? Es decir, el tema del retiro, ¿le conviene o no le conviene? Justamente lo esperan ansiosamente, esperan que termine esta incertidumbre. ¿Cómo ven desde este mundo lo que está pasando con el tercer retiro? Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Hola Monse, hola Julio César, hola a todos ahí a través de las pantallas. Mira, yo inicialmente me acuerdo del primer retiro dije que era muy mala política pública y yo creo que técnicamente todos han dicho lo mismo. Pero cuando uno va a la calle y ve que del millón de micros, pequeñas y medianas empresas hay 400.000 emprendedores que son ellos, con su root personal, tienen su empresa, generan 1, 2, 3 puestos de trabajo y ellos te dicen que no hay ningún tipo de ayuda al gobierno, no hay ningún tipo de subsidio a las pymes. La única respuesta del gobierno ha sido endeúdese a través del FOGAPE 1, que casi 300.000 emprendedores se endeudaron en el FOGAPE 1, pero el FOGAPE 2 solamente lo han tomado 60.000 emprendedores. Eso te habla de que los emprendedores no quieren seguir endeudándose y si van a quebrar, no quieren quebrar con esa mochila. Y muchos, yo te diría cerca de 400.000 emprendedores están esperando ese tercer retiro. Entonces, analizar hoy en día si es una buena o una mala política pública, con todos los errores que ha cometido el gobierno, lo que hizo el... No. Se nos fue ahí. Se nos fue la señal, semana es de un Juan Pablo. infantilismo total de parte del presidente. Solo le consulta a las grandes empresas al presidente. Es que dijiste algo no que le era consultó a las importante y que no pymes. escuché. Que no escuchamos. ¿Qué pasó con el presidente? Para que lo repita respecto a las pymes. Que el presidente el fin de semana lanza este segundo proyecto con un infantilismo total, creo yo, donde efectivamente a las pymes no se les consulta solamente a las grandes empresas y claramente con un impuesto a la contratación que para un emprendedor es muy duro. Ese 1% que en el papel suena poco, cuando un emprendedor, un microempresario paga 10, 12 millones de pesos mensuales en sueldo a 15 o 20 colaboradores, eso significa 1.200.000, 1.5 millones más de impuestos. Y si esa microempresa tiene utilidad al año 6 millones de pesos, estamos hablando de que son casi el 20 o 25% de las utilidades de un microemprendedor. Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho el presidente el fin de semana literalmente ha sido un portazo a las micro, pequeñas y medianas empresas que no quieren seguir endeudándose, que muchos necesitan ese tercer retiro y que efectivamente, pese a que soy un convencido que una mala política pública es una necesidad real hoy en día. Tenemos, Monse de Julio, 200.000 empresas en riesgo de quiebra, 120.000 empresas que no han facturado nada desde marzo del año pasado, casi 500.000 trabajadores relacionados a esas empresas y ninguna respuesta del gobierno. Entonces, claramente, yo creo que transversalmente se ha dicho que estos retiros son la única respuesta posible a mucha gente que hoy día está desesperada, que no ha vendido nada, que tiene gente en el seguro de desempleo, que no le ha podido pagar las leyes sociales a sus trabajadores y que lo único que hacen las autoridades es generar más incertidumbre de cuándo van a volver a trabajar. La única respuesta es endeúdese más. Y en ese sentido nosotros creemos que lo que se necesita ahora es certidumbre y esa certidumbre probablemente es que pase rápido esta discusión de este tercer retiro, que sea lo más rápida posible y que obviamente si se van a discutir cosas adicionales, este impuesto a la contratación del trabajo, si se quiere hacer por parte del Estado y por parte de los empleadores, bueno, diferenciemos entre las grandes empresas. Juan Sutil, presidente de la CPC, salió a aplaudir esta medida, por lo tanto las grandes empresas efectivamente pueden poner este 1% más de cotización a sus trabajadores, pero bueno, ¿qué hacemos con las pymes? ¿Qué hacemos con las pymes que no pueden? No los podemos tratar igual a las grandes empresas y los trabajadores. Yo lo conversaba con ustedes en el estudio acá. Las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas emplean a 3.800.000 chilenos con contrato de trabajo. Las grandes empresas emplean a 4.200.000 chilenos, casi más o menos la misma cantidad. Sin embargo, las grandes empresas venden el 87% de las ventas de Chile, el 87% del Producto Interno Bruto y las pymes solamente el 13%. La torta a repartir es muy distinta. Por lo tanto, el gobierno y el presidente Piñera no puede anunciar algo como lo que anunció el domingo sin hacer una diferenciación, sin entender que las pymes hoy día están quebrando, no tienen ningún tipo de ayuda y donde nombra 2 veces en su discurso la palabra pyme, pero sin nada concreto, sin ningún plan de reactivación, sin ningún plan de ayuda para esos emprendedores que tienen a gente en el seguro de cesantía y no les han podido pagar las leyes sociales, y sin ningún plan que el día de mañana digan, bueno, se acabó la pandemia, ¿cómo levantamos a este tejido social emprendedor que da casi 4 millones de puestos de trabajo en Chile? Y eso hoy día es una incógnita para todo el mundo del emprendimiento. Bueno, ayer pusimos el dato que usted está entregando, Juan Pablo. Lo pusimos a disposición de nuestros invitados ayer al terminar con Tomás Fuentes, con todos
lo que usted está diciendo, que yo lo redondeé, 90% y 10%, ¿no? El millón de pymes que tienen el 10% de participación y las 14.000 empresas que tienen el 90% de participación, no se puede legislar igual para todo, y hay que ayudar a una... Lo que pasa, Juan Pablo, es que es tan evidente. Claro, yo a veces me paso rosca y ayer usaba la ironía para hiperfocalizar allá, sí, son re buenos, pero para focalizar acá donde hay que focalizar no está ese criterio, y uno dice, chuta, ¿por qué si ustedes lo han pedido a grito? Todas las organizaciones que adhieren a las pymes lo han pedido a grito. Sí. ¿Qué pasa que no hay una voz que escucha ahí, Juan Pablo? ¿Por qué crees tú que pasa eso? Porque yo creo que aquí todos van a apoyar. Es un poco lo que ha pasado con el estallido social. Al final de cuentas es una forma de hacer política con la élite. La élite empresarial existe. Hay desigualdad empresarial, digo, yo siempre lo he dicho en términos de cómo las pymes acceden a los bancos, cuántas tasas de interés pagan, a los plazos que le pagan. Eso es desigualdad empresarial pura y dura. Entonces, aquí lo que yo veo, Julio César, es que ¿por qué no se hace con las pymes? Porque están haciendo lo mismo de siempre. Cortar el queque entre los grandes, entre los poderosos, y las pymes no figuran en esto. Nosotros hemos sido capaces, a través de la Multigremial Nacional de Emprendedores, de la Asociación de Emprendedores de Chile, de visibilizar un poco esta realidad que hoy día tienen muchos emprendedores. Y en ese sentido, no tenemos la alternativa hoy en día de que un gobierno nos escuche. No estamos en la agenda del presidente de la República. Se ha pedido por todos los tonos tener un plan de reactivación para las pymes. Le hemos dicho en todos los tonos a los ministros de que aquí hay 500.000 puestos de trabajo en riesgo. Pensar que en el momento peak de la pandemia 3 millones de chilenos quedaron sin trabajo. Hoy día solamente se ha recuperado 1 millón. De los 2 millones de chilenos que hoy día hay sin trabajo, 1 millón salió de la fuerza laboral porque ya está desesperanzado de encontrar pega. Otro millón sigue buscando activamente pega. Y esas pegas se han perdido en las pymes. Entonces es de una miopía, es de una ceguera enorme de parte del gobierno no tener encima de la mesa la realidad de las pymes, la realidad de los emprendedores, legislar como siempre lo hacen, poner leyes como siempre lo hacen, preguntándole al gran empresariado. Yo le aseguro que en La Moneda, el fin de semana, llamaron al presidente de la CPC, llamaron al presidente de la SOPOFA, que les parecía este 1%, pero ni se le ocurrió llamar a las pymes, ni se le ocurrió siquiera analizar cuál iba a ser el impacto. Si no, no se entiende un error tan grave de parte del gobierno de meter a todos en el mismo saco y poner en minutos que las pymes están pidiendo a grito una ayuda, solamente un impuesto, y que el presidente salga anunciando un impuesto, una mochila más grande para muchos emprendedores que lo único que necesitan es levantarse. Es que esto también, Juan Pablo, yo creo que es la inconsecuencia más evidente respecto al tema económico. Porque de alguna manera podríamos decir el principio, el eslogan de la propia campaña del presidente es el emprendimiento, es finalmente el hacer de este país un país de emprendedores. Siempre hablaba de eso el presidente y lo sigue hablando. Y siempre en todo su discurso nombra la palabra pyme. Entonces, cuando muchas veces la gente que es más partidaria del libre mercado, que supuestamente es el presidente, es el que tiene el tema del emprendimiento, de la pequeña empresa, de salir adelante dentro de su discurso. Pero cuando uno te escucha y tú como dirigente de las pymes que ha logrado aglutinarla y constatar que eso que era parte del discurso de campaña, que es parte del discurso de todas las intervenciones públicas del presidente, en los hechos no está, es ni siquiera que el presidente ha creído en lo que dijo. Saludamos a Felipe del Pi, se acaba de integrar, acaba de integrar al panel. Adelante, Juan Pablo. Gracias. Sí, y peor aún, yo creo que el presidente tampoco cree en sus propios ministros, porque hay que ser justos con el ministro Lucas Palacio, que también ha tomado la bandera de las pymes y que está en conocimiento de todo esto, pero el presidente probablemente no escucha, aparte de sus ministros, probablemente le deben haber dicho el fin de semana acerca de esta realidad. Pero lo que dices tú es exactamente así. Acá una decepción total de parte del mundo del emprendimiento de las pymes con Sebastián Piñera, porque efectivamente en su campaña, en sus discursos, nombra la palabra pyme y nombra la palabra emprendimiento, pero al final de cuentas termina haciendo las leyes con los mismos de siempre, termina conversando con la misma gente de siempre, no escucha, creo yo. Y al final de cuentas se van perdiendo empleo, al final de cuentas se van quebrando empresas. Fíjate que nosotros estimamos que pasado esta pandemia vamos a tener 150.000 a 200.000 emprendedores que quebraron, que lo perdieron todo.
recuperar esas 200.000 empresas al ritmo de creación de empresas que tenemos en Chile nos puede costar 5 o 10 años. Ese va a ser el tamaño del problema que hoy día nosotros tenemos en el país. Recuperar 200.000 empresas puede tomar más de una década. Recuperar esos 500.000 puestos de trabajo que probablemente los grandes empresarios no lo ven. Ese emprendedor, yo ahora estoy hablando desde acá de Osorno, ese emprendedor que aquí al lado tiene una parcela y que da 2 puestos de trabajo, claro. Si tú lo multiplicas por 50.000 iguales, son 100.000 puestos de trabajo. Recuperar ese tejido va a ser muy difícil. Entonces, al final, lo decía Julio César ahí, vamos a tener una economía mucho más concentrada. Probablemente hoy día los números que decía Julio César son más ciertos. Hoy día el 90% de las ventas se está concentrando en las grandes empresas. El año 70 en Chile, la mitad de las ventas las hacían las pymes, la mitad de las ventas las grandes empresas. El año 90 ya era el 70% de las grandes empresas, el 30% de las pymes. Lo que va a pasar ahora con políticas públicas como las que tiene el gobierno del presidente Piñera, donde no apuesta por el emprendimiento y no se preocupa de la real magnitud del problema que tenemos hoy en día, es que si desaparecen estas 200.000 empresas, si desaparecen estos 500.000 puestos de trabajo, tenemos un problema estructural para los próximos 10 años. Y no verlo es de una ceguera enorme, no verlo es de una desesperación política, de tomar medidas a la rápida y proyectos que obviamente afectan al mundo del emprendimiento. Juan Pablo, porque usted está tocando un tema de fondo que tiene que ver con la concentración. La concentración en Chile es brutal. Y ahí este es un trabajo ya de políticas públicas, un trabajo de país, completito. O sea, no entender que tratar de desconcentrar es vital. Y para eso estimular a la pequeña y mediana empresa, darle apoyo. O sea, digan lo que digan, es súper difícil ser emprendedor hoy día y armar un cuento pequeño sin estar en la línea de vulnerar algo, de que al final el emprendedor es el que vende por internet sin boleto. O sea, se va armando, se va configurando algo muy complejo. Te vamos a dar la palabra a Carlos de Mier, también a Felipe del Pin, que se viene integrando. Son las 10:52. Estamos desde el Tribunal